Buena, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis, gente? Aventureros. Voy a hacer un vídeo muy cortito. O bueno, que no de mucha larga. Es muy tarde aquí. Acabo de llegar del trabajo. Y quería, bueno, pues un poco comentaros un par de casitas con respecto al juego. O bueno, por lo menos que os pueda resultar interesante, ¿vale? Como siempre, pues la página, si no es todos los días, pues estos un par de días esperando a esa actualización del día 8 del miércoles, pues nos han estado informando con diferentes artículos referente a esas habilidades absolutas, cada personaje, el nombre y demás, las características, Qtum, dónde se puede localizar y demás. Y sí que han puesto pues un evento, van a poner un evento, han estado notificando un poquitito el tema de los eventos. Lo tengo aquí apuntado, bueno, estaba comprando un poco el audio. Lo tengo aquí apuntado un poquito mientras entro y os voy a decir otra cosita de lo que estoy haciendo en nuestra versión Xbox. Bien, evento del 8 de mayo, después del mantenimiento, lógicamente, hasta el 5 de junio, ¿vale? Las recompensas son, el título es Unámonos a un gremio. Bien, las recompensas del evento se distribuirán después del mantenimiento. ¿Cómo participar? Si hay más de 70 miembros en el gremio al que te uniste o creaste al final del evento, todos los miembros del gremio obtendrán un título especial. O sea que esto es un evento para gremios, ¿no? Te animan a unirte y así recoger esas recompensas, ¿no? Interesante. De momento, bueno, yo tengo un gremio, creo que somos 11 o 12, y bueno, animo a que no tenga gremio, pues que se quiera unir, o sobre todo para tener estas recompensas. Y luego hay dos. Si también, una vez que acabe este fecha de eventos, si hay, por un lado, 70, hay dos cositas, ¿no? Dos recompensas. Hay más de 70 más de 70 miembros en el gremio, pues obtendrá, pues eso, un título, se obtendrá experiencia de gremio. Sería en este caso, y experiencia habitual de gremio, experiencia de habilidad de gremio, 30.000 puntos de experiencia. Luego el fondo gremial serían 50 millones de plata y pues títulos para todos los miembros. Sería un título especial que sería Ya no estoy solo. Serían 3. Si de aquí al 5 de junio conseguimos pues ser más de 70 miembros en el gremio, o conseguís en vuestro gremio ser más de 70, pues obtendréis esos 3, ¿no? Experiencia, como digo, 30.000 experiencia de habilidad, 50 millones de plata, que no está nada mal, y el título Ya no estoy solo, un título especial puesto para este evento. Un evento, como digo, después de la actualización del miércoles, del 8 de mayo, hasta antes del 5 de junio. Una vez que ya se actualice, pues ya podríais tener estas tres cositas que vienen muy interesante para los que estén extendiéndose en los gremios, ¿no? Bien, han puesto también que ha habido problemas en el servidor Serendia 1 de europeo. Con lo cual, bueno, pues dicen que al final están solucionados. Lógicamente, de momento tenemos esos 8 servidores, pero bueno, siempre pueden surgir problemas, los pueden cerrar y arrancar. Esas son las cositas, sobre todo este evento nuevo de gremio, que bueno, va a ser complicado porque nosotros somos muy pocos, somos muy pocos, y es complicado que podamos llegar a 70. Es muy complicado que podamos llegar a 70. Creo que somos 11 o 12. Pero de aquí al 5 de junio, si conseguimos ser más de 70, obtendremos el que tenga, pues si no está cerca, pues ya ha superado 70, pues que se dé con un canto a los dientes y podrá tener esas tres cositas, ese título, esa experiencia de habilidad y esos 50 millones de plata, que va a venir muy bien para el gremio, ¿eh? Una barbaridad. Yo creo que nosotros tenemos la cosa muy complicada, pero bueno, si estáis cerca o habéis superado esos 70 miembros, pues estupendo. Bien, nuestra versión Xbox, siempre referente a este juego, estoy, pues bueno, metiéndole cañita, tomando decisiones, qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera. Y voy a explicaros un poquitito estos últimos vídeos y demás, la gente que me ha seguido, pero estoy pues metiéndole cañita a los trajes. Nuestro mercado es diferente al PC, lógicamente es un juego que lleva el tiempo que lleva. Y, por ejemplo, como veis, armadura
funcional a cómo están los precios, ¿no? La base de está 1.280.000, ropa de cocina bordada, una manera de conseguir dinero. Digo el nivel 0, ¿vale? Nivel 0. El de pesca al 0 está muchísimo más barata, pero el que está más caro ahora mismo, pues veis, es el de la cocina, ¿vale? 1.280. Veis que el base 464 estoy diciendo a nivel 0. Recolección 770 y los demás, bueno, pues el que está más elevado, más precio, lo veis, 1.280.000. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues un consejo, que a lo mejor luego el mercado cambia, pero bueno, ahora mismo aprovecharlo porque es un mercado en auge. Bien, nos venimos a Calphion, por eso es, y en Calphion hay un taller de costura, que es este, ¿vale? En esta zona de Calphion, fábrica de costura, ahí lo veis, que es donde podéis, si os hacéis con él y demás, podéis hacer los trajes. Bien, el traje de cocina, que es el primero, ahí lo veis con vuestros trabajadores y demás, pues componentes y almacén insuficientes. ¿Por qué? Porque me faltan cositas. Bien, ¿qué me falta? He estado haciendo estos días, entonces tenéis en la piedra oscura en polvo que lo podéis conseguir. Bien, piedra oscura en polvo, voy a decir los 3 ingredientes: polvo de tierra y tejido de algodón. Bien, vamos a ir a la piedra oscura que se consigue, bueno, grindeando y demás, pero en el mercado hay piedra oscura muy sencilla y muy fácil de conseguir. A ver si me acuerdo ahora mismo dónde era, porque solo comprar 10, 15, 20 cristal, aquí los tenéis. Suelen estar a 5.000, ahí lo ves, 5.000. La de arma suele ser estas de ardiente de poder o ardiente de precisión, suelen ser las de 5.000 las más asequibles para el precio. Bueno, cristal de cocina lo veis también a 5.700, 4.000. Estos de alquimia son también, pues compraros, pues os compráis esos de 5.000 y 6.000 y os compráis para añadir ese ingrediente. Imaginaros, bueno, pues quiero coger este de 5.600. Voy aquí, compro los máximos que me dejen, que suelen ser 10, como veis. Los compramos, confirmamos y ya los tenemos ahí. Ya los tenemos en el mercado. Venimos al mercado. Vamos al mercado. Ya los tenemos aquí recopilados en nuestro... Aquí está, en nuestro inventario almacén del mercado. Cogemos unos cuantos. Como hemos comprado 10, vale, pues lógicamente tengo un poco... Vale. Cogemos unos cuantos, ¿vale? Y nos machacamos. Los machacamos. Hay 3, 3, 6 y 3, 9, ¿vale? Hay 9 ahora mismo. Bien. Voy a ponerme un trajecito adecuado. Sería en este caso el de artesano, ¿vale? El de artesano, que siempre puede dar un beneficio. Artesano. Machacamos esas piedras. Le damos a múltiple y machacamos esas piedras. De ese machaque, no es que salga uno, pueden salirte varias unidades de ese material, ¿vale? Estos tipos de cristales también vais a grindear y vais a encontrarlos, ¿vale? Pero bueno, que queréis comprar 10, siempre te dejan de 10 en 10 la gran mayoría de las veces, pero se encuentran a ese precio, ¿no? Ahí veis un cristal roto y salen 6. Hay un baremo, hay 3, 4, 6, 7, 5... No hay un... Sale 14. Lógicamente, al tener un traje de artesano y subir esa profesión, pues bueno, siempre es más factible de que te salga más cantidad. Pero lo veis, a la 19 con 3 y con 9 cuántos van a salir, ¿no? La cuestión es, bueno, pues coger, ir machacando unos cuantos. La piedra oscura en polvo es uno de los materiales esenciales para hacer en cualquier fábrica de pescado, fábrica de verduras, fábrica de armaduras, de armas, cualquiera es la esencial. Esencial, es el material principal que en todas nos lo piden, ¿vale? Y la manera de sacarlo, bueno, pues lo más rápido factible es, y recomendado para mí, es de esta manera, ¿vale? Material... que ya veis, con 9, pues ¿cuántos van a salir? Unos 50, 50 y poco llegará, puede ser. 9 piedritas que acabo de, imaginaros, 52, mira, va a superar. 9 piedras, pues imaginaros, ¿no? Que os hagáis con unas cuantas, podéis almacenar 300, 400 o 500 y estáis ahí, bueno, pues
leveando también el tema de proceso. Bueno, pues 57. Imagináis que tenéis 57 o tenéis 100 o 200 o 300 y ya tenéis uno de los materiales esenciales. De aquí, bueno, lo tenéis aquí, os tenéis el personaje en Calafell, pues hacéis el mismo proceso, ¿no? Vais al almacén de la ciudad y bueno, lo hacéis. Aquí está el tema del almacén, del comercio, del mercado, y bueno, lo lleváis al almacén. Bien, primer material que se ha pedido, ahí lo tenéis. Bien. Segundo material, el cual pide, por ejemplo, para hacer ese tipo de traje, ¿vale? Que ahora mismo el mercado, como está, pues 1.200.000, ¿no? Por cada. Bien. ¿Qué material nos pide? Este es el primero que os he dicho, piedra oscura en polvo. Polvo de tierra. ¿Dónde se consigue ese polvo de tierra? El polvo de tierra lo adquieres en las minas de estaño. Y yo, en principio, donde conozco, es en esta zona, ¿vale? En esta zona, que es ahí lo veis, el nacimiento de Ver. En el nacimiento de Ver picas estaño y el material secundario es ese polvo de tierra, ¿vale? Lógicamente, para poder llegar hasta ahí, pues tenéis que, lo más cercano para alcanzarlo sería la ciudad de Trent. Ir enganchando los nodos y mandar un trabajador para ahí, ¿vale? Sería desde aquí, desde Trent, y todo lo que nos requiere llegar hasta curso bajo de Bert y desde ahí ya hasta, bueno, aquí veis, hasta el nacimiento de Bert. Mina de estaño y el material secundario que nos está ofreciendo esa mina, pues es ese producto. Se va almacenando aquí, lógicamente. Lógicamente aquí lo veis que se va almacenando y cada ciertos números de polvos y demás. Todo esto también se puede comprar, ¿no? En el mercado. Eso ya cada uno es libre. Yo de momento, pues bueno, poquito a poco voy almacenando. Lógicamente es un trabajador y es un nodo. Pero bueno, es uno del segundo material, aunque como digo, que queréis ir al mercado y haceros con... Bueno, no sé cómo está ahora mismo polvo de tierra. Puedo tener, a ver cuánto... ¿Cómo puede estar? ¿Cómo puede estar? ¿Cómo puede estar? ¿Cómo puede estar? Objetos de serie, no sé dónde estará. Porque como nunca lo he comprado, otros consumibles, no. No sé cómo estará, a ver si lo localizo en el mercado. Accesorios, material, serían material. Vale. Vamos a ver mineral gema. Polvo de tierra, a ver cómo está. Lógicamente, de estaño no he localizado más. Seguramente muchos de vosotros a lo mejor podéis saberlo. Polvo de tierra. Aquí está, polvo de tierra. De hecho, no hay ninguno en el mercado. Ya ves que no hay ninguno en el mercado, no hay nada. De todas formas, cada unidad está a 21.600, ¿vale? Entonces, bueno, de momento no hay nada en el mercado. Es un mercado inicial. Y ahí es donde encontraréis el segundo ingrediente para ese traje. Ese tipo de traje. Ok, vale. Vamos a pasar al tercer ingrediente de este tipo de traje que nos pide. Nos pide, ahí lo veis, a mí se me ha gastado ya, el tejido de algodón. Tejido de algodón. Necesitamos nodos de algodón. ¿Dónde se consiguen los nodos de algodón? Nodos de algodón. A ver si me acuerdo dónde se consiguen. Bien, creo tener dos. Aquí está, cultivo de algodón. Aquí lo veis. Al Tarif y se almacena en Tarif. Con lo cual, o hacéis un traslado o cogéis un personaje, lo llenáis bastante. Ponéis, por ejemplo, os digo, armadura de Hércules. Lo cargáis bastante. Y tenéis el algodón aquí almacenado, el de ese nodo, ¿vale? Aquí lo tenéis, aquí está, ¿veis? Algodón. Sería el componente algodón. Bien. Es el primer, podemos decir, la primera fase de ese algodón. Hay otro nodo que tengo por aquí. Dejarme pensar, a ver, tampoco me acuerdo porque lleva todo ya hace tiempo. Tenía otro nodo por aquí, aparte de este. No sé si es este. A ver, lino, este es lino, que eso es otro tipo de armadura de traje. Algodón, aquí está también. 2 cultivos de algodón, ¿vale? 2 cultivos de algodón, que también va a otro trabajador del Tarif. Y aquí, la granja Ato. Vale.
Cuando recoges ese algodón del nodo, como habéis visto, se nos almacena aquí, sale a este, ¿vale? El algodón. Vas con la persona que estés trabajando, te pones también ese traje de antes y lo tienes que fundir. Lo fundes, bastante cantidad, lo fundes, bastante cantidad y se convertiría en hilo de algodón. Este es el de lino. Tanto el lino como el algodón pues son para hacer trajes, pero bueno, ahora mismo el traje de cocina 1.200.000, ¿vale? Los otros están a la mitad. Hilo de algodón, fundirlo. Lo fundís, hacéis una buena cantidad y una vez que tienes esa cantidad, lo cogéis y ese hilo de algodón lo machacáis. Volvéis a hacer la elaboración otra vez y os ponéis otra vez de artesano, un trajecito y lo machacáis. Machacáis ese hilo de algodón y se convertiría en el... aquí está, voy a calcio. Y se convertiría en ese tercer ingrediente que nos requiere para hacer esos trajes, como veis, de cocina. Se convierte en el tejido. Por eso, piedra oscura, ya os lo dije. Polvo de tierra donde se consigue tejido de algodón. Y el precio de cada traje, como os lo digo, ahí lo veis. Lo dije antes más o menos cómo están los precios. Porque sí que, bueno, podemos decir, bueno, pues tengo también lino, ¿no? Tengo también lino, que es el otro producto que es muy similar al algodón. En ese tipo de... Tenéis que hacer dos procesos. Primero fundir y luego machacar. Que nos lo pide para hacer el otro traje, lino. Lo que pasa es que están ahora mismo los precios, pues bueno, también es una... Lo que pasa es que solo vas de uno en uno. Tejido de lino, aquí lo veis, ¿no? Aquí te pide polvo de tiempo, pero bueno, tejido de lino. Ya sería para hacer el de granjero. Este de comercio nos pide tejido de algodón también y polvo de grietas. Entonces, básicamente, yo de momento recomiendo el de cocina, porque en el mercado está a armadura, ropa funcional, está al doble de precio, ¿vale? 1.280. O sea que, de momento, entre pesca, comercio, recolección, adiestramiento, alquimia, artesano y granjero, están a mitad de precio. Recomiendo que estéis con el de cocina, 1.280.000, ¿vale? Y nada, os quería traer ese pequeño vídeo recomendando un poquitito la elaboración de este traje. Como siempre, suscribiros al canal y recordar mandar un like bien fuerte a este vídeo. Adiós.